1072 o 1073 nace Alfonso, hijo de Sancho Ramírez y Felicia de Roucy, tal vez en el castillo de Biel. Pasó una parte de su infancia en el monasterio de San Pedro de Siresa, formándose en letras. Tuvo un maestro de gramática y artes militares, preparación necesaria para el destino al que estaba destinado, ser un señor feudal a las órdenes de su hermano Pedro. Con él participó en varias campañas militares, entre ellas la toma de Huesca. Pero la muerte de Pedro, sin descendencia, lo convirtió en rey en 1104. Alfonso será coronado y tomar Zaragoza su primer objetivo. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña y Ana Segura. Año 1081, nace León Urraca, hija de Alfonso VI de Castilla y Constanza de Borgoña. Huérfana de madre muy joven, fue casada a los 12 años con Raimundo de Borgoña. La muerte de su hermano, el infante Sancho, y de su anciano padre la convierten en heredera al trono de Castilla y se disparan las alarmas. ¿Acaso una mujer está capacitada para reinar? Hoy hablamos de dos reyes que no estaban destinados a serlo, que llegan a la corona por la muerte sin descendencia de sus hermanos y que se unen en un matrimonio muy tumultuoso, pensado para solucionar los problemas de Castilla. Fueron una reina y un rey que nunca llegaron a entenderse, y los documentos históricos han recogido tremendos problemas entre una pareja obligada a casarse. Anabel La Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Anabel, ¿quién era Urraca de Castilla? Pues una mujer que, como muy bien ha señalado, probablemente nació en León, probablemente esa fecha que hemos comentado de hacia 1081, pero sigo insistiendo que no tenemos datos exactos, pero es lo que solemos aventurar, y era pues hija de un matrimonio del monarca castellano-leonés, de Alfonso VI, y que bueno, se esperaba el destino habitual, es decir, que esta mujer hubiera servido para tener un enlace matrimonial que le hubiera abierto a Castilla y León una serie de puertas, como porque su madre estaba muy bien relacionada con el rey de Francia, con el abad de Cluny, que era como hablar de la cabeza casi de la Iglesia, salvo el Papa, y por lo tanto lo que se esperaba era un destino tranquilo y demás. Los acontecimientos de madre de hijos y demás, los acontecimientos que le tocó vivir, pues no fueron como se había pensado. De pronto es la única heredera. El trono de Castilla tenía puestas sus esperanzas en esta mujer, porque si no, el trono, si no había descendencia, podría peligrar para la sucesión de la dinastía que estamos hablando. Ya era viuda, fíjate tú, la casan con 13 años, pocos años más tarde es viuda y con un niño, y bueno, pero se necesita un varón. En la mentalidad de la época es un hombre el que hace falta, y más con las condiciones que había en aquellos momentos de tipo bélico. Habían cruzado la península los almorávides a partir del año 1086, estaban haciendo ataques frecuentes y se podía perder Toledo, ni más ni menos, que se había conquistado un año antes. Lo que más convino fue buscar un varón para esta mujer y se barajaron distintas posibilidades. Uh-huh. Ya nos estás contando, fue casada ya con este noble, con Raimundo de Borgoña, con apenas 12 o 13 años, y ya sabemos que cuando una mujer enviudaba en aquellos tiempos no se quedaba en la corte de su marido. Se iba a un convento, volvía a su casa, había distintas opciones. Sí, generalmente eran destinadas a algún convento de la observancia que ya les gustara en aquellos momentos de la época de los benedictinos. Luego habrá en otras épocas pues Cister y demás. Pero esta mujer de repente se encuentra con que ya poco antes de morir su padre, le habían otorgado un territorio, lo que hoy podríamos llamar las tierras de Galicia, no eran exactamente el límite de la comunidad autónoma que tiene actualmente, para que ella y su primer esposo pudieran empezar, era lo habitual, pudieran, por llamarlo de alguna manera, prepararse, entrenarse para lo que era gobernar, y de ella tiene descendencia. Con una hermanastra tenida por línea bastarda, con Teresa, se hizo lo mismo. Y fíjate, si nos fijamos en los apellidos de los dos maridos, vemos
¿Por qué fue ese matrimonio? El uno procede de Borgoña, el otro procede de la Lorena, también en territorio hoy en día francés. Eso era implicar a la cristiandad europea en una Europa que bullía con el mundo de pelear, es decir, de combatir con las armas al Islam, implicarlos no solamente en posibles acontecimientos de Tierra Santa, sino en la península donde también teníamos musulmanes. Es decir, a cambio, además, estas gentes podían traer sus propios súbditos para repoblar las tierras, repoblar esas tierras que estaban siendo conquistadas. Y entonces a ella le dieron, y a su esposo le dieron Galicia, el condado de Galicia, un territorio que dará muchos problemas después en las fases siguientes. Y el condado de Portugal a la infanta Teresa, casada con Enrique de Lorena. Pues mientras Urraca está en Galicia, en Uclés en 1108 muere su hermano y heredero al trono de Castilla, Sancho, y en ese momento, con un padre muy muy anciano, Alfonso tendría muchísimos años, Castilla está en peligro. Pero peligro gravísimo, gravísimo. Fíjate tú, el rey, para la época hay que situarse. Ahora hablar de gente de 60 años es hablar de casi jóvenes. En aquellos momentos, Alfonso VI, el padre de Urraca, llevaba en el trono castellano castellano-leonés desde el año 1072. Estamos en torno a 1108. Han pasado 40 años prácticamente. Y entonces no era época ya de tener herederos. Su hijo, tenido con una musulmana, con Zaida, que después más tarde se convirtió al cristianismo porque había que contemporaneizar la situación, fallece en esa batalla terrible de Uclés, y quedan dos hijas, una legítima y la otra no. Urraca sí lo era, por lo tanto se queda convertida en reina, con unos almorávides presionando fuertemente, muy fuertemente. Hay que buscarle marido como sea. Pues vamos a esa corte, porque Urraca era pues por derecho heredera al trono. Era la única heredera posible, viuda ya de Raimundo de Borgoña desde 1107 y con un hijo varón pequeño. Pero para la mentalidad de la época, Anabel, era absolutamente imposible, inconcebible que ella pudiera reinar sola. No se entendía una mujer en un trono. No se entendía. La primera dificultad que podía venir es cómo iba a preparar ella campañas militares, cómo iba a buscar estrategias y demás. Eso era, no digo que nunca participaran, porque sabemos de expediciones en que mujeres participaron, pero realmente no era para la mentalidad de la época ni lo más adecuado. Viuda, joven, más un niño pequeño, Entonces hay que buscarle marido, quien sea, pero hay que buscarle la figura masculina a su lado para que pueda, aconseje, guíe, mande, etcétera. Era lo que se concebía en la época. No se valora, o sea, es que era impensable valorar al mundo femenino en una situación como esta. Pues vamos a ver qué nos cuenta Jerónimo Zurita precisamente de esta situación. En vida del rey don Alfonso VI de Castilla, se trató que el rey de Aragón casase con la infanta doña Urraca, su hija, que sucedía a su padre en los reinos de Castilla y León por la muerte del infante don Sancho, su hermano, y no quedar hijo varón. Y había sido casada con el conde don Ramón, que descendía, según algunos afirman, de la casa de los reyes de Francia. No pasaron 3 años después de la muerte del conde, que fue muerto el infante don Sancho por los moros, con la mayor parte de la nobleza que le seguía saliendo a socorrer a Uclés. Y todos los más ricos hombres de León y Castilla, porque el gobierno de aquellos reinos no viniese en poder de extranjero, procuraron que el rey, su padre, casase a la infanta doña Urraca con el conde don Gómez de Candespina, que era el más principal de la tierra. Finalmente, y sobre esto acordaron, que casase con el rey don Alfonso de Aragón, pues cuando le faltara heredero, era quien legítimamente pertenecía a la sucesión de aquellos reinos, porque era bisnieto del rey don Sancho el Mayor, su abuelo. Por esto el rey don Alfonso condescendió en que este matrimonio se efectuase. Esto lo vemos continuamente. Los nobles de cada zona tiran para ellos y que sea uno de ellos el que case con estas mujeres, pero en este caso Alfonso tenía derecho lejano
pero tenía derecho al trono castellano. Sí, al fin y al cabo, reinos como Navarra, o lo que llamamos hoy en día Navarra, como Castilla, como Aragón, todos teníamos el mismo origen, la figura de Sancho el Mayor. Si solo se contemplaba la línea masculina, era el heredero legítimo. En aquellos momentos, Alfonso I era rey de Aragón y rey de Pamplona, que siempre decimos, omitiendo, por supuesto, o mencionando que Tudela todavía no formaba parte de Navarra, ni la ribera del Ebro de esa zona tampoco. Entonces era el que le correspondía, siempre pensando desde el punto de vista masculino. Porque ¿por qué no va a heredar Urraca? ¿Por qué no va a poder gobernar Urraca y después legarle el trono a quien ya tenía esa descendencia de Alfonso, el futuro Alfonso VII? Por eso pensaron casarla. Parece ser que el conde en el que pensaron, el llamado Gómez González, de Candespina, pero Candespina es donde murió en realidad. Lo que tenemos es que parece ser que hubo amoríos, es que tampoco las crónicas, eso no era Lola, entonces, o cualquier revista del corazón. Entonces, lo que sí que tenemos es que se pensó, quizá porque tenía una ligazón con Urraca, quizá porque los nobles vieron en él que tendría los mismos intereses que la clase nobiliaria y convenía. Pero eso de darle el trono a un rey lejano de otro territorio no gustaba, porque no convencía. Pensaron que igual podía manejar mucho mejor a Urraca sin figura masculina al lado que con figura masculina, la aragonesa, que con simplemente con el conde. Bueno, y si además nos dices que a lo mejor hubo por ahí algún romance. Parece ser, incluso cuando se barajó la posibilidad de boda, hubo nobles que apostaron por este matrimonio con el conde Gómez González, pero dio un poco más giró un poco más cuando Alfonso VI, ya anciano y a punto de morir, se decanta por la figura de Alfonso I, el batallador. Claro que Alfonso VI en esto tiene el apoyo de la Iglesia, que eso también es muy importante en aquellos años. A todo esto, claro, como estamos diciendo, Alfonso VI está ya muy mayor, está pachucho, se cierran muy rápidamente estos acuerdos y el rey muere poco después, el 30 de junio de 1109. Pero claro, Anabel, Alfonso I de Aragón tampoco era un chaval. No, era ¿Qué rarísimo. pensaba él de todo esto? Era rarísimo. A ver, los reyes estamos viendo, y las reinas más, los están casando con años, con meses, es decir, porque implican unas alianzas y unos pactos y demás. Y este señor tenía aproximadamente, había entrado en la treintena. Para la época no son los 30 de ahora que son jóvenes, sino era un hombre hecho y derecho. Entonces, no era lo que buscaba Alfonso I. Es que Alfonso I no se pensó tener un linaje, una descendencia llamémosle de sangre, sino que tenía sus propios planes. Una mujer le distraía de los planes conquistadores. Su gran obsesión era Zaragoza y cualquier cosa, los asuntos de una inmensa Castilla, pongamos con el norte, lo que se diría Portugal, con León, con Galicia y demás, le podía distraer y entonces no estaba en la mente del batallador en esos momentos un matrimonio. Era rarísimo, aparte de unas otras posibles circunstancias de la mentalidad del batallador. Dicen que no le gustaban demasiado las señoras y que tenía también sus historias entre sus compañeros de batalla. Se suele mencionar esa posible tendencia. No se ha podido demostrar nada, pero sí que hay textos de que prefiere la compañía masculina, que la compañía femenina le distrae, que no es su cometido y que no supo tratar a las mujeres. Quizá no le gustaron, tuvo esa tendencia, no lo sé, pero también hay exageraciones a veces en las crónicas. Pero sí que es cierto que esa convivencia con mujeres no está arraigada en el entorno del batallador, es cierto. Bueno, vamos a ver qué dice sobre él el mejor biógrafo de Alfonso I, José María Lacarra. Sin duda, un alto ideal le movía al aceptar este matrimonio, toda vez que, contra lo que era habitual entre los príncipes de su tiempo, había cumplido los 36 años y seguía soltero. Es muy posible también que una inclinación natural le apartara del trato con mujeres manifestada de modo público en todos sus actos y que trascendió incluso al campo musulmán.
Refiere Ben Alatir que en cierta ocasión le preguntaron por qué no tomaba ocultamente por concubina a algunas de las hijas de los magnates musulmanes que tenía cautivos, a lo que el rey respondió: «Un verdadero soldado debe vivir con hombres y no con mujeres». Pero al matrimonio con Urraca propuesto por el anciano y achacoso monarca castellano Alfonso VI no podía poner excusa alguna a una conciencia tan escrupulosa de sus obligaciones como caballero cristiano. Bueno, pues todas estas circunstancias hacen que por primera vez se casen dos reyes. ¿Qué sabemos de ellos como personas, Anabel? Pues a ver, hay que tener mucho cuidado porque sobre todo tenemos, aparte de documentos, pero los documentos son yo fulanito, rey, la reina te doy a ti tal cosa, etcétera. Pero luego están las crónicas, y las crónicas hay que tener mucho cuidado, porque depende de en qué momento se escriben esas crónicas y quién es el redactor de esas crónicas. Si cogemos las crónicas castellanas, va a quedar nuestro Alfonso I muy mal parado, ¿eh? Siempre es el bruto, el cruel y demás. Si cogemos las crónicas del siglo XIII, se da otra visión de la figura. Y ella, la verdad, no eran dos caracteres fáciles, ni mucho menos. Ella se acostumbró a imponer su voluntad. Ella era reina, no había sido preparada para reina consorte, es decir, sumisa, como se esperaba y demás. Era caprichosa, era voluble, por lo tanto no era fácil de manejar. Y desde luego Alfonso I no parece tener el más mínimo tacto con respecto a ella. Fue complicado el matrimonio y desde el primer momento se vio que naufragaba. La boda se celebra en octubre de 1109 en el castillo de Muñoz, cerca de Burgos, cuando Urraca ya era reina. Vamos a recordar que su padre había muerto poco después de llegar a este acuerdo, en junio del año 1109. Anabel, la boda se celebra, ¿y qué sabemos de estos primeros meses de convivencia? ¿Qué problemas van surgiendo? Pues surgirán varios problemas de una forma inmediata. Primero de todo, bueno, cuando se hacen las negociaciones y se firman el contrato de arras y demás, no parece que haya tanto disgusto. Después ella alegará que ha sido forzada a tomar esta decisión por la situación que tiene en las fronteras y bueno, pues esas cosas de que se ha visto forzada para conseguir la novia. Pero sí que desde luego ni él tuvo un trato parece ser que es un personaje arisco, que como hemos mencionado no le gusta el trato con mujeres, que le distrae ese mundo de corte de sus intentos de avance, que la situación es peligrosa porque Zaragoza no está con los gobernantes tradicionales, está a punto de caer en manos de los violentos almorávides, cosa que pasó en 1110. No parece haber buena relación, buena sintonía desde el primer momento realmente. Bueno, pues por si esto fuera poco, la primera crónica anónima de Sahagún, que es casi de la época, habla nada menos que de las malditas bodas y excomulgadas. Es que, claro, es lo que decía, es un autor anónimo, no sabemos, pero desde luego es un eclesiástico, y habla de eso, como por decirlo de alguna manera, las malditas bodas, porque en Castilla no hizo gracia que el aragonés pudiera gobernar en todo el territorio, se consideraba pues eso, un extranjero, no hizo gracia, y las crónicas anónimas de Sahagún y la historia compostelana más tarde cargaron brutalmente contra la figura del monarca. Excomulgadas porque ellos tenían un grado de parentesco, es decir, procedían del mismo tronco, como hemos señalado al principio, de Sancho Garcés III, Sancho el Mayor. Eran, creo si me sale bien, bisnietos de este monarca. Luego era un grado prohibido por la Iglesia. Es que hablaban de incesto cuando eran bisnietos. Fíjate, primos lejísimos. Lejanísimos. Entonces, bueno, pues todo eso se puede mover y si no interesa el matrimonio, como al principio sí lo ha apoyado el clero castellano, después alegaron eso y hablan de excomulgadas porque se incurría en una sentencia de excomunión, ese grado de parentesco que no era tan cercano. Ajá. Bueno, ¿y esto ha quedado por escrito? Y este era el parentesco. El rey don Sancho, llamado el Mayor, tuvo 2 hijos, don Fernando, rey de Castilla, y don Ramiro, rey de Aragón. Y don Fernando tuvo un hijo, don Alfonso, quien tomó Toledo, padre de doña Urraca. Y don Ramiro tuvo un hijo, don Sancho, que murió en el sitio de Huesca.
padre de este don Alfonso, marido de esta doña Urraca, así que el parentesco era en tercer grado. Bueno, pues entre que los nombres se repiten y que tampoco son muy claras, hay que hacer aquí casi un gráfico. Pero tenemos otro fragmento, Anabel, que esta sí que es tremendo, es de una crónica castellano-leonesa que, poco más o menos que anuncia el fin del mundo debido a este matrimonio. Vamos a escucharla, que es muy curiosa. Como el poderoso Dios quiso azotar a España con el bastón de su saña, consintió y permitió que los inicuos y malos consejos prevaleciesen. Vinieron los condes y nobles al castillo de Muñón, donde se casaron y unieron la reina doña Urraca y el rey de Aragón. Era el tiempo de la vendimia y se anunciaba una gran cosecha de uvas que estaban ya a recoger, cuando la noche de aquel maldito y excomulgada unión cayó tan gran helada que el gran abastecimiento que se esperaba quedó muy menguado y lo poco que quedó del vino se tomó a un ácido sabor, y cuando se bebía retorcía las entrañas y las purgaba con gran daño para la salud. Era como si claramente nuestro Señor quisiera dar una gran señal, quisiese demostrar que aquella unión estaba hecha para el daño y destrucción de España y no para la conservación de ella. Esta maldita cópula y unión fue el origen de todos los males que surgieron en España, porque de aquí vinieron grandes muertes, le siguieron robos y adulterios, y casi todas las leyes y fuerzas eclesiásticas quedaron muy menguadas. La unión del matrimonio no era lícita ni debía haberse hecho. Bueno, esta crónica deja a Nostradamus en una anécdota, ¿no? ¡Qué barbaridad! Hay que pensar primero en la credulidad de la época, como hemos dicho, el carácter absolutamente anti-aragonés del redactor de la crónica anónima de Sahagún, a la que pertenece este fragmento, y luego le achacan al pobre Alfonso y al matrimonio, como que no estaba bien visto por Dios, por ese grado de parentesco que hemos señalado, le señalan como causante de todo. Es decir, que si hubiera caído un meteorito, la culpa lo hubiera tenido el matrimonio, la cópula que habían tenido entre ambos personajes. Entonces, es la saña con la que está escrito, pero insisto, es una versión absolutamente tendenciosa, pero intencionadamente tendenciosa. Bueno, esto no es un spoiler porque todos lo sabemos. Urraca y Alfonso no sabemos si consumaron o no, pero no tuvieron hijos. Pero sí que es cierto que el matrimonio entre ambos implicaba, por supuesto, una importante negociación, no solamente entre los bienes que ambos aportaban y la dote sobre, y esto es lo más importante, quién iba a heredar los reinos. Así es. A ver, las dotes las llevan todas las féminas de la Casa Real, es decir, es unas bienes, unas propiedades y demás. En este caso es una carta de arras, y no le dieron propiedades pequeñas ni mucho menos. Fíjate tú, las poblaciones que se ponen son, por ejemplo, Estella. Era una población, la Navarra Estella, con un porvenir, un futuro comercial realmente importante, que acababa de ser, llamémosle así, poblada a fuero de Jaca. Huesca, que era la ciudad más grande que existía en los dominios del rey de Aragón. Egea, que era la punta de lanza para saltar ya definitivamente las conquistas de Tudela o de Zaragoza. Quiero decir que fue bien dotada la administración de estas rentas para que ella misma tuviera capacidad de gobierno y demás, de administrar por lo menos justicia, rentas importantes, y eso es lo habitual en aquellos momentos. Pero es que es más importante, porque eso se hacía con todos los matrimonios, es mucho más importante lo que pactan de cara a ver un heredero. Eso sí que es importante. Bajo el nombre de Cristo y de su indivisible Trinidad, del Padre, de Hijos y de Espíritu Santo. Amén. Esta es la carta de donación que de buen grado y espontáneamente hago yo, Alfonso, emperador de toda España, por la gracia de Dios, a vos la reina doña Urraca, mi esposa. Os dono en calidad de arras el castillo de Estella, con mi señorío. También os dono en arras todos los derechos de señorío que tengo en los demás castillos y lugares de toda mi tierra. Por añadidura, hago este acuerdo con vos, que si Dios omnipotente me diere un hijo de vos, yo falleciere después, y vos me sobreviviereis, que vos y mi hijo tengáis todas mis tierras que hoy en día poseo y las que pudiere ganar en adelante. En cambio, si yo no tuviese un hijo de vos y vos me sobreviviereis, que toda mi tierra quede para vos, de modo que la poseáis como vuestra heredad para hacer de ella lo que os plazca después de mi muerte. Claro, este es el primer testamento cuando aún no se habían tirado los trastos a la cabeza y parecía que aquello podía llevar a alguna parte. Hay una cosa, Anabel, que también llama la atención. Aquí Alfonso se autodenomina emperador de toda España.
Sí, es un viejo recuerdo a la Hispania romana, a los emperadores. Es por el enorme conjunto de territorios que abarcaba en aquellos momentos la monarquía castellano-leonesa. Ten en cuenta que se ha llegado al Tajo. Fíjate que el padre de Urraca se tituló además señor de 2 religiones a partir de tomar Toledo, es decir, sobre los musulmanes del Valle del Tajo, sobre los cristianos en las zonas de Castilla. Era un título sin que implicara nada más realmente. Pero sí, se pacta esa relación, y le llama en muchas ocasiones, en esos primeros momentos cuando la boda, mi señor, mi rey, y luego acabaron como Rosario y la Aurora. Bueno, vamos a ver qué es lo que aporta ella. Vamos a escuchar la versión de ella, la parte de su testamento. Y yo, la reina Urraca, acuerdo con vos, el rey don Alfonso, mi señor y marido, que mandaré a todos aquellos de mis hombres que poseen honores por mí y por vos, que se conviertan en vuestros hombres, y os juren fidelidad por encima de cualquier otra persona en este mundo. Bueno, pues esa es la parte de Urraca, lo que ya cede. Urraca, vamos a recordar que era la sucesora legítima en los dominios de Castilla y León, y por más que se empeñara en ejercer plenamente la función de reina, habría de hacerlo desde su condición de mujer, que la dejaba en una posición secundaria tras la boda. Urraca de Castilla y León, reina de Castilla y León, dona la tierra heredada de su padre, Alfonso VI, a su cónyuge, Alfonso I de Aragón, y transmite sus reinos a los herederos de ambos, con garantías sobre las dificultades que pudieran surgir. En el nombre de Dios y de su gracia, esta es la carta de donación que yo, Urraca, reina por la gracia de Dios, hija del emperador Alfonso, extiendo a vos, el rey don Alfonso, mi señor y marido, de buen grado y espontáneamente. Os dono toda mi tierra, que fue del rey don Alfonso, tanto el término yermo como el poblado, tanto lo que poseo hoy día como lo que pueda adquirir con la ayuda de Dios. Si Dios omnipotente me diese un hijo de vos, y vos me sobreviviréis, que toda mi tierra sea para vos y para el hijo que tuviereis de mí. Pero si yo no tuviere un hijo de vos, que igualmente toda mi tierra sea para vos, y la poseáis para hacer de ella vuestra voluntad durante vuestra vida, y después de vuestros días, que sea enteramente para el hijo que tengo actualmente. Y todo lo sobredicho os lo concedo con la condición de que me honréis tal y como está obligado un buen marido con su fiel esposa, y que no me abandonéis por impedimento de parentesco, por excomunión o por otra causa alguna. Este texto de Anabel es interesantísimo porque ella ya apunta esa posibilidad de parentesco, esa posibilidad de excomunión, y sobre todo, según estas capitulaciones, Urraca no ganaba soberanía en los reinos de su marido, pero sin embargo, Alfonso sí que recibía los reinos de su esposa. Totalmente. Fíjate que ella, sí, se le han concedido unas rentas y demás, pero en ningún momento ni siquiera encontramos luego rastro documental de que esta mujer gobernara o diera una orden en las tierras que se le habían sido los bienes totales, nada. Y sin embargo él ganaba la inmensidad de Castilla, León, Galicia y en teoría también el norte de Portugal, lo que hoy llamamos la zona de Oporto, es decir, entre el Duero y el río Miño. Es decir, fíjate siempre cómo ella delega, deja, se contempla la posibilidad de que se quede el marido y si hay descendencia, para la descendencia de ambos, cosa que no pasó, y si no, sí que se reserva la titularidad para el hijo tenido. Este documento originó gravísimos problemas, porque los nobles de Castilla y León supusieron, mejor dicho, que el aragonés iba a gobernar todo y que ellos iban a quedar apartados del círculo de poder, y por lo tanto no interesaba esta situación, y ayudaron a que fracasara, aparte de los caracteres, aparte de las situaciones, ayudaron a que fracasara el matrimonio entre los dos. Bueno, pues sobre esta situación se escribió sobre Alfonso I. Casó con doña Urraca, hija del rey don Alfonso de Castilla, el que prendió Toledo y fue señor de 3 reinos, de Navarra, de Aragón por natura y de Castilla por su mujer. Pues la boda se hizo, había unas capitulaciones, había unos testamentos, pero las cosas no salieron como estaba previsto. De todo lo que pasó después, de cómo este matrimonio fracasó y de todo lo que la historia nos ha dejado, hablaremos la próxima semana. Anabel, muchísimas gracias. De nada. Aragón y a una dama que es bonica como un sol, que la cavallera rossa li arriba fins als talons, ai, amor
una perla, cada perla un anell d'or, cada anell d'or una cinta que li volta tot el cos. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor, ai, de sa germana més petita li baixava el lligador que li baixa és un floc de molts colors. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor, ai, de l'amor. Son germà se la mirava amb un ull tot amorós. No fóssim germans, Maria, mos casaríem tots dos.